Silvina, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo va? Recién te estaban viendo los estudiantes que están presentes en el Zoom del Instituto 186. Sí, a ver si puedo iniciar la cámara de vuelta. Después la voy a apagar durante la presentación, así no interfiere con Bien, la presentación. están viendo en pantalla grande. Hola chicos. Bueno, estamos atentos a tu presentación, sabiendo que estamos un poquitito atrasados, así que cuando quieras, comenzamos. Perfecto, ahí paro el video, saco la cámara y les comparto la presentación. Bien, gracias. A ver, díganme si se ve bien ahí. No. Aquí Confírmenme si estamos. ahí se ve bien la presentación. Todavía no, dice que está compartiendo. Ahora perfecto. Ahí saco el micrófono y todo tuyo. Perfecto, bueno, gracias. Bueno, la idea un poco de la invitación que me hizo Mónica y era para comentarles un poquito sobre el recurso hídrico en el Partido de la Costa. Y bueno, van a ver que la presentación tiene como varios ítems donde les voy a ir mostrando un poco, más que nada para que conozcan el sistema, ya que ustedes son, digamos, habitantes de la zona costera, y por ahí de vez en cuando en alguna reunión que hemos tenido hay mucho mito urbano también un poco sobre la cuestión del acuífero, el agua subterránea y demás en la zona. Así que bueno, esperemos que con esto un poquito puedan ubicarse en cuál es el lugar en donde viven, los ambientes en los que se encuentra, cómo es el recurso y algunas problemáticas relacionadas al uso tanto en lo que tiene que ver con la hidrodinámica como con la hidroquímica. Yo pertenezco, bueno, a CONICET como investigadora y también soy docente de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos de la Universidad Nacional de La Plata y tienen mi correo por cualquier duda o cosa que quieran comunicarse. A ver, lo que estoy viendo, que no sé si está lenta el paso, si es la transmisión. Ahí está. Acá les quería contar un poquito los antecedentes del trabajo de nuestro grupo y mío en particular en la zona de la costa. Desde el año 2006, cuando yo empecé a hacer mi tesis doctoral en el área, comenzamos a trabajar con un convenio con la cooperativa, con la COS de San Clemente, y a través de lo que era la Cátedra de Hidrología General en ese momento, hoy transformado ya en un centro de investigación con las siglas CEIDE. Después, en el año 2008, hay un convenio marco entre toda la Universidad de La Plata y la Municipalidad del Partido de la Costa. Además, después nosotros tenemos estos convenios específicos, ¿no es cierto?, con la COS y con otras cooperativas locales como las de Santa Teresita, Las Toninas y San Bernardo, que si bien no brindan el servicio de agua potable, están abocadas la mayoría a saneamiento y algunos otros servicios, pero estuvieron siempre interesados en participar y en colaborar y ayudarnos en lo que eran sobre todo tareas de campo. Después, a partir del 2014, todos estos estudios relacionados con la costa están relacionados con la carrera de investigador de CONICET, en la cual entré en el año siguiente, en el 2015, y ese título del trabajo sería Manejos de los recursos hídricos en la costa arenosa de la provincia de Buenos Aires. Ese plan, junto con el convenio de la cooperativa, el Consejo Deliberante de la Municipalidad de la Costa lo declaró de interés, y luego se hicieron trabajos específicos a través de lo que se denomina STAN en CONICET, que son servicios tecnológicos de alto nivel, donde uno puede generar como un servicio a terceros, ¿sí?, y hacer asesorías a diferentes instituciones. En este caso se hizo un estudio de detalle en la planta de la cooperativa, después les voy a mostrar algunas cositas al respecto, y también un par de asesorías al municipio en particular, por el tema de la zona de captación y planta potabilizadora del sector Jawel en Santa Teresita. El área de estudio
obviamente ustedes la conocen, pero les voy a comentar algunas particularidades. Saben que es el Partido de la Costa, por supuesto. También ustedes mismos han participado y son partícipes, ¿no es cierto?, de las tareas y actividades turísticas que hay, ya que esto es uno de los destinos turísticos más importantes del país. Y el tema que el uso del agua es casi exclusivo para este consumo humano y recreativo. No hay industrias importantes, no hay ganadería, agricultura en todo lo que es el cordón costero. Si ustedes miran en la figura que les puse acá de presentación, van a ver lo que se llaman ambientes geomorfológicos sobre este sector, que es el cordón costero, que lo podemos dividir en playa, que está muy chiquita la escala, no se alcanza a ver, y lo que son las dunas o médanos. Y después más o menos la divisoria la hace las veces la ruta 11 contra otro ambiente que se llama llanura deprimida, que es más parecido a lo que vemos cuando, por ejemplo, venimos de la zona de la Valle, por este sector de ruta 11, que cruzamos todos esos calares de marea, inundables, con cangrejales y demás. Bueno, todo este sector es más, hay lagunas y demás, es otro sistema que incluso en la imagen satelital se ve claramente que son muy distintas geomorfológicamente. Y el comportamiento hidrogeológico también es muy distinto. Nosotros nos vamos a abocar principalmente en todo lo que es el cordón costero y haremos alguna mención más pequeña sobre la llanura deprimida. Entonces, esa duna costera, o médano costero, o barrera medanosa, la podemos mencionar como, digamos, de varias maneras, pero sigue siendo el mismo accidente geomorfológico. En cuanto a lo que es su composición, son arenas, y esas arenas, por su gran permeabilidad, favorece la recarga del agua subterránea. Eso es lo que se denominaría un reservorio de agua dulce, y lo importante acá es que es la única fuente de abastecimiento a la población en la zona. La mayoría de las localidades del partido no tienen servicio de agua potable, y la mayoría de los habitantes se abastecen por pozos domiciliarios individuales, la mayoría sin ningún tipo de tratamiento y tampoco sin control de los caudales extraídos. Particularmente en la localidad de San Clemente de Tuyú existe una red que está trabajada por la cooperativa, por la COS, que abastece principalmente todo lo que es la zona centro, donde tenemos, digamos, como la mayor aglomeración de urbanización, ¿no es cierto? Tenemos restaurantes, hotel, edificios de gran envergadura sobre la avenida Costanera. En Santa Teresita la disposición es similar, pero no tenemos este servicio. Solamente hace un par de años se instaló una planta potabilizadora que saca de la zona del Jagüel, después también lo vamos a ver un poquito más en detalle, y abastece en el hospital algunos colegios y algunos tanques barriales. Por último, la parte sur tiene un servicio también parcial, o sea, ninguna localidad está cubierta al 100% de las pocas que tienen abastecimiento, por la empresa privada APSA, que cubre parte de Mar de Ajó y San Bernardo. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con saneamiento, o sea, cobertura cloacal, por suerte, es muy superior al porcentaje de red de agua potable servido, lo cual es una protección para lo que tiene que ver con la química, ¿sí?, y contaminación del acuífero. No sé por qué tarda mucho en pasar de una filmina a la otra. Yo no sé si es la conexión. Ahí está. Acá les quería comentar el monitoreo que tenemos instalado desde la universidad. Los puntitos que ustedes pueden ver son freatímetros, ¿sí?, pequeñas perforaciones, pues las vamos a ver un poquito, donde tenemos, se realizan muestreos, mediciones, etc. Estas fueron estos distintos sectores productos de tesis doctorales. En la zona de San Clemente fue mi tesis doctoral, terminada en el año 2011, y del año 2021, y luego, digamos, lo que sería mi beca postdoctoral, incluir el sector de Santa Teresita y Las Toninas. Después, en el 2021 se terminó una tesis sobre el área de Mar del Tuyú, y en la actualidad está en proceso una tesis sobre la región de Aguas Verdes. Pero como pueden ver, cubrimos la parte norte y central, ¿sí?, hasta ahora con los estudios hidrogeológicos, todo lo que es de Aguas Verdes para abajo, lo que sería sector sur, incluyendo todo el sector, digamos, más al sur de Punta Médanos, con todos los que son los barrios privados que están creciendo a lo largo de los años. Bueno, no tenemos ningún tipo de monitoreo, por lo menos nosotros, desde el lado de la universidad. La idea sería a futuro poder expandir los estudios a esas zonas y poder tener, digamos, un
una idea mejor del funcionamiento del sistema. Porque también es importante que nosotros sigamos estudiando hacia el sur. Existe un estudio previo de fines de los años 80, 86, 87, realizado por el Consejo Federal de Inversiones, donde ellos hicieron mediciones, tomaron muestras químicas, etcétera, de todo el partido de la costa. Es un trabajo muy completo, y es el trabajo antecedente que tenemos para cualquier estudio costero. Pero, como les dije, es del año 87, entonces está sumamente desactualizado en cuanto a todas las características donde, digamos, haya algún tipo de modificación antrópica, por ejemplo, los niveles y la calidad química. La geomorfología puede cambiar un poco por procesos antrópicos y procesos naturales, pero no tanto. Pero lo que está relacionado al recurso hídrico claramente ha sufrido cambios a lo largo de estos años. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, bueno, es interesante que nosotros podamos, digamos, completar en algún momento los estudios hacia el sector sur y poder tener, digamos, una actualización del recurso para poder darle un mejor uso. Como yo les había comentado antes, teníamos dos ambientes geomorfológicos, ese cordón costero, ¿sí?, con sedimentos arenosos, alta permeabilidad, y la llanura deprimida con sedimentos que son de menor permeabilidad, ¿sí?, limo-arcillosos. Este esquema que tenemos acá sería el esquema que domina, digamos, a todo lo que es el partido de la costa. Por un lado tenemos ese cordón costero con médano y playa, como les comenté, y tenemos esta forma de lente o lenteja, he escuchado algunas personas que le comentan, lente de agua dulce, que fíjense que está, por un lado, limitada hacia el este por el agua salada del mar, y hacia el oeste está limitada por el acuífero, un acuífero también freático, pero de agua salobre, ¿sí? O sea, ese límite que tenemos en la ruta aproximadamente, hacia el otro lado de la ruta, la calidad del agua es de tipo salobre, ¿sí? Por debajo está limitando, ¿sí?, a ese acuífero freático, a esa arena con agua, una capa, ¿sí?, que es prácticamente impermeable, de arcillas, y puede tener algunas lentes de agua salobre o salina en el medio, y debajo hay un sistema profundo, que es donde, por ejemplo, sacan agua para las termas, que es de tipo agua salada, ¿sí? Pero eso está a mucha más profundidad. Hoy en día lo que a nosotros nos interesa a los fines de los usos y consumo sería la lente de agua dulce del acuífero freático. ¿Qué pasa? El espesor de esta lente de agua dulce tiene alrededor de 10 metros en la zona norte y y hacia el sur se va engrosando hasta un máximo de 20 metros en la zona de Punta Médanos. Pero la gran mayoría del partido de la costa tiene un promedio entre 10 y 12 metros. Entonces, realmente tenemos un recurso bastante condicionado, ¿sí? 12 metros de espesor, y por un lado agua salobre, por el otro lado agua salada, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Es un recurso que está bastante limitado. Después, en lo que tiene que ver con la hidrogeología, con los movimientos del agua dentro de este sistema, nosotros tenemos lo que se denomina recarga, ¿sí?, que es el agua que ingresa a partir de la lluvia. La conducción, que se llama por un gradiente, ¿sí?, por una zona de mayor altura, que generalmente está en la zona central de las dunas, el agua escurre o descarga, ¿sí?, en dos direcciones. Una hacia esa zona de interfase con el agua salobre, y la otra zona de descarga es hacia la zona del mar. Y ahí se forma esa interfase, ¿sí?, donde el agua está como en equilibrio, ¿sí?, nadie la perturba y nadie la molesta. Pero vamos a ver más adelante que tenemos procesos puntuales de salinización, como por ejemplo en Santa Teresita, que tiene que ver con una extracción intensiva del recurso, justamente en la zona del frente salino. Esto que les comenté recién, ¿sí?, es el ciclo natural, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos ningún tipo de urbanización en el cordón costero, nos encontraríamos con esto. Tenemos la arena, tenemos las interfaces, la capa impermeable por debajo. Tengan en cuenta que este acuífero freático, ¿sí?, o cualquier otro acuífero, salvo casos muy particulares, no es un río subterráneo, ¿sí? Es arena, como ustedes bien conocen, y entre los poros de esa arena, ¿sí?, entre los granos de arena, vamos a tener el agua, ¿sí? Entonces es un sistema, ¿sí?, donde tenemos un sedimento, sería la arena, suelto, no consolidado en este caso, y entre esos espacios que quedan entre granito y granito de arena, vamos a tener agua, ¿sí? Y después, eso es el sistema natural. Después ahora vamos a ver que lo podemos modificar, por ejemplo, cuando introducimos la extracción. Entonces, este es el sistema natural, el ciclo del agua, digamos, para nuestra zona costera de forma natural. Precipitaciones o lluvias, ingresa por infiltración, ¿sí? Y esa agua que ingresa por infiltración pasa a ser lo que se denomina la recarga, ¿sí? Recarga a mi sistema acuífero.
se descarga, como les comenté recién, hacia el oeste, se descarga hacia el este, y tenemos otro fenómeno que se llama evaporación o evapotranspiración, cuando tenemos a las plantas incluidas, que sería una forma de pérdida, ¿sí? El ingreso siempre es la lluvia, y en este caso las pérdidas o egresos son la evapotranspiración y las descargas hacia los dos sentidos. Hasta ahí es nuestro sistema natural. Ahora, ¿qué pasa? El sistema natural lo podremos encontrar en los sectores entre localidades hoy en día y al sur en Punta Médanos, pero en general tenemos un cordón costero que se encuentra urbanizado. Entonces, obviamente es una zona costera, zona con mar, con playa, etc. Por supuesto, la gente donde quiere estar, lo más cerca del mar posible, algo natural. Nosotros queremos ir hacia el atractivo. Entonces, por supuesto, la tendencia es que la construcción de casas, edificios, hoteles, etc., todo eso va a estar siempre bien sobre la costanera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo tengo muchas construcciones, por supuesto esa gente y esos turistas, etcétera, van a necesitar mucha agua, y si no tengo un servicio público de red de agua potable, esas edificaciones van a hacer sus propias perforaciones y van a sacar toda el agua que necesitan sin ningún control. Y eso, como vamos a ver en un ratito, tiene consecuencias, ¿sí? Este sería, en ese caso, ¿sí?, el ciclo del agua afectado por la mano del hombre. Pero todavía conservando las características naturales. Seguimos teniendo lluvia, seguimos teniendo algo de infiltración, pero va a ser menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque las superficies impermeables de las calles asfaltadas y los edificios y las casas me generan superficies donde no tiene posibilidad de infiltrar esa agua de lluvia y de ir a parar a constituir la recarga del acuífero, por lo tanto los niveles empiezan a bajar, ¿sí? Y todavía en este modelito, ¿sí?, tenemos el agua salada y el agua dulce en un equilibrio. Pero fíjense que acá de salida, además de la evapotranspiración, que teníamos antes, también tenemos una extracción, ¿sí? Porque aquí estos edificios, estas casas, empiezan a sacar agua para uso, lo cual es totalmente natural. Pero ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos un sistema natural modificado, entonces empiezan a producirse variaciones en la dinámica del médano. Por ejemplo, como les comentaba recién, el asfalto de los edificios, además de generar estas superficies impermeables que no permiten el paso del agua y la recarga al acuífero, se le suma a que se producen, por ejemplo, con precipitaciones bastante elevadas, donde no hay tiempo de desagote del agua, se producen inundaciones y las calles actúan como si fueran ríos directamente, donde escurren, ¿sí?, naturalmente según la pendiente. En la mayoría de los casos y en las zonas costaneras, esto sucede hacia el mar. Hay muchos lugares del Partido de la Costa que nos encontramos con cosas como estas, ¿sí?, que son cañerías o desagües que recogen ese excedente de agua dulce que deberían estar recargando el acuífero, pero la arrojan hacia la playa y finalmente se pierde ese agua dulce al mar. Este método, además de ser perjudicial para lo que es el sistema hídrico, también es perjudicial para la geodinámica de la playa. Fíjense en estas cosas. Los canales abiertos, ¿sí?, en el medio de la playa, cárcavas incluso que genera como si fuera prácticamente erosión fluvial, ¿sí?, por escurrimiento superficial que no es natural en esta zona, ¿sí? También esto se abre muchas veces con máquinas, lo cual hace que se generen como estas montañas de arena para permitir que el flujo salga más rápido. Fíjense, estas montañas que se generan a lo largo de todos estos sectores. Además de ser perjudicial para la geomorfología de las arenas, también es perjudicial, creo yo, para la gente. Fíjense que esto es un peligro. Acá, esta zona abierta, en este momento no tenía agua, un chico jugando a la playa cerca de estas estructuras, y acá este perrito tomando agua nos demuestra que claramente esa agua es agua dulce que se está desperdiciando, si no es agua marina que encontramos en la zona de playa. Dada esta introducción, yo lo que les quería mostrar ahora es un trabajo que realizamos hace unos años con un grupo de investigadores italianos, donde lo que hicimos fue un análisis temporal en el uso de variación de uso del suelo dentro del cordón costero y cómo esto iba a afectar a los recursos hídricos. No los voy a volver locos con la metodología ni nada, sino que les voy a mostrar un par de cositas y les voy a ir prácticamente a las conclusiones, ¿no? Lo que se hizo acá fue usar imágenes satelitales que iban desde el año 73 hasta el 2010, de ese momento, que era la imagen más nueva que había. El trabajo se hizo en el 2014. Y lo que se hizo es por medio de un software, ¿sí?, un sistema de información geográfico, no sé si ustedes lo han utilizado para algo o no,
Si eso es lo que se denomina clasificación supervisada, ¿sí? Le vamos diciendo al sistema, este tipo de forma es urbano, esto es duna, esto es duna con vegetación, uno le va indicando qué tipo de uso de suelo genera en una parte, y después el programa lo corre y te clasifica el resto de las imágenes. Y acá se usaron 4 usos del suelo, ¿sí? Lo que en azul vemos lo que es urbanizado, en amarillo lo que es la duna natural, ¿sí? Duna suelta, arena suelta, móvil, sería una duna móvil. En verde más claro, una duna fijada por vegetación, pero levemente fijada, y después semifija sería. Y después lo que es en verde más oscuro sería la duna más fijada por vegetación. Entonces, el análisis se hizo considerando todo el partido de la costa, y después dividimos en 3 sectores, tomando solamente, ¿sí?, las partes de los ejidos urbanos. No se asusten con los números, pero bueno, ahora quiero ir nada más que a la conclusión. Este sería la duna móvil, esta sería una duna semi-vegetada, ¿sí?, semifija. Este sería la duna fija, donde ya tenemos un pasto más arraigado, y obviamente esto es el uso urbano. Sacamos las áreas, a esas áreas se le asignó un valor de infiltración según el tipo de uso de suelo, entonces pudimos calcular cuánto era la potencial recarga para cada clase, y en función de eso sacamos cómo fue variando a través del tiempo. Sin asustarlo con los números, fíjense la flecha, o sea, la recarga con los años fue reduciéndose, ¿sí? Porque ¿qué fue lo que fue aumentando en proporción? Lo que era el uso urbano, ¿sí?, en contra de lo que era la duna móvil. Si nosotros mirábamos esto, vemos que había una variación del 10% negativa, y decís, bueno, no es tanto, en tantos años en realidad no se perdió mucho. Pero eso era considerando todo el partido de la costa. Como yo les dije, acá consideramos sectores urbanizados nada más, que si ustedes ven, si se fijan en los puntitos azules, ¿sí?, que es la urbanización, en las imágenes también se ve, esta es la que tiene menor resolución, la más vieja de todas, ven cómo va aumentando, ¿sí?, la urbanización, y lo que se va perdiendo cada vez más, ¿sí?, es lo amarillo, que es la duna. Esto en el sector San Clemente. Después, en el sector Toninas, Mar del Tuyú, también se ve cómo crece la población, digamos, la urbanización, a lo largo del tiempo, y donde más se ve, ¿sí?, es toda en la zona de Mar de Ajó, San Bernardo. Fíjense, a principios de los 70 había muy poca urbanización, y en el 2010, la verdad que el aumento es importante. Todo eso pasado a los mismos números que vimos antes, ¿sí?, nos vamos a centrar en lo que está en el recuadro rojo, ¿sí?, que es la diferencia que encontramos en recarga, es decir, en cantidad de agua que entra al acuífero, ¿sí?, afectada por las áreas de uso de suelo que fueron cambiando, y entre el 2010 y el año 73, en los sectores norte y centro, estuvo en un promedio entre 17 y 18, 17,5 y 17,6 de reducción de las recargas, pero en el sector sur, ¿sí?, que es donde se ve esa gran cantidad de urbanización, de crecimiento tan acelerado, fue un 25%, ¿sí?, de pérdida a lo largo de del periodo de tiempo que estuvimos analizando. A ver, otra vez se trabó. Ahí está. Acá. Entonces, ¿qué hicimos? Tratamos de unificar eso con lo que tiene que ver con el consumo del agua, ¿sí? Tomamos los valores de población para los distintos censos, dividido también en los tres sectores que vimos previamente, sacamos una tasa de crecimiento promedio, y vimos que pasaba que la demanda, desde el año 73, y ahí hicimos también una proyección a futuro, ¿sí?, al año 2100, de acuerdo a las tasas de crecimiento de población actuales para ese momento, para el censo 2010. Fíjense que nosotros utilizamos una medida que son hectómetros cúbicos, ¿sí?, para que tengan una idea. Un hectómetro cúbico equivale a 1 millón de litros, ¿sí? Pero fíjense, desde el 73 al 2010, que era la actualidad llamémosle, podría ser la actualidad del momento que hicimos el estudio, pasó de 0,8 a 5, y la proyección al año 2100 es de 37. Ahora, a ver si vamos a la siguiente. Ahí está. Lo que hicimos fue comparar, ¿sí?, en azul es la recarga, y en naranja es la demanda de agua, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se pudo ver acá? En base a esas tendencias, y acá les tengo que hacer una salvedad.
Esas tendencias se calcularon en el momento del trabajo con el censo 2010 y el porcentaje de crecimiento de población estimado según la tasa de crecimiento de ese momento. Pero ahora tenemos el censo 2022 y resulta que la proyección que nosotros hicimos realmente era demasiado benévola, porque resulta que la población entre el año 2010 y 2022 aumentó de 70.000 habitantes a 102.000 en el Partido de la Costa. O sea que no siguió la tasa de crecimiento con la que venía en los años anteriores, sino que se disparó un poco. Con lo cual, esto que les voy a comentar ahora era la foto de ese momento. Hoy en día esto sería como un poco menos alentador y, digamos, el balance entre la demanda de agua y la cantidad de agua que tenemos disponible no sería tan bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Para el año 2100 nosotros habíamos calculado esta cantidad de gente, así algo de 500.000 habitantes, y el uso del agua correspondiente sería esto, algo de 35, 37 hectómetros. Pero para ese momento la recarga que íbamos a tener iba a ser mucho menos, ¿sí? Veníamos teniendo, digamos, en el año 73 al inicio del estudio, la cantidad de agua que había de recarga era mucho mayor a la necesaria. Esto a medida que la población empezó a aumentar en naranja y empezó a disminuir el agua que recargaba, nos encontramos en la situación acá todavía. 2010, hoy estaríamos acá, en realidad este valor no es real, porque va a ser mucho más la demanda, y en realidad para el año más o menos 2060 es donde empezaríamos a tener problemas porque la cantidad de agua de demanda iba a ser mucho mayor que la recarga que nosotros íbamos a obtener, ¿sí? Pero esto hoy en día podría adelantarse, ya que estos valores de crecimiento poblacional, como les decía, con las actualizaciones del 2022, bueno, se nos corre un poco la escala. Habría que volver a reestructurar, digamos, los cálculos que hicimos para este gráfico y ver realmente cuándo sucedería. Nosotros siempre hablamos de estimaciones en función de un factor de crecimiento poblacional calculado, que como les digo, puede fallar, porque justamente fue lo que pasó ahora. Nosotros calculamos un factor de crecimiento que era el que venía, no me acuerdo si era 1,2% o algo así, y de repente ahora ese valor fue mucho más grande. Pero bueno, esto básicamente es para que tengan en cuenta la relación cantidad de agua que entra al sistema y cantidad de agua que nosotros estamos utilizando. Ahora, también otra cuestión de lo que tiene que ver con la hidrodinámica del sistema, no se asusten con los mapas, estos mapas, estos están realizados con los datos del CFI del año 1987 que les comenté, y este otro de la derecha tenemos que cortar el partido así, o sea, como en dos, porque al ser como un chorizo de largo, realmente visualmente es bastante difícil de observar y de poder explicar. Entonces tenemos hasta el norte de las Toninas en un mapa, y en el siguiente desde las Toninas hasta Aguas Verdes, así para los dos periodos de tiempo. ¿Qué sucede? Nosotros pudimos actualizar, ¿sí? Gracias a la red de monitoreo, gracias a las cooperativas que nos ayudan, y gracias a personal también de la municipalidad que se encarga de las mediciones en algunos de los sectores, donde nosotros no hacemos tiempo a realizar las mediciones. Pudimos tener un mapa actualizado, ¿sí? A julio del 2021. Contrastamos los dos mapas, y sin entrar en detalles y sin variarlos, lo que se ve básicamente es una reducción de estas curvas. ¿Estas curvas qué son? No sé si ustedes usaron alguna vez, hicieron un mapa topográfico o vieron mapas topográficos, calculo que sí. Bueno, esto es lo mismo, pero con la topografía del agua. Es lo que yo tengo en forma subterránea, ¿sí? Pero siempre el cero que yo voy a considerar es el 0 metros sobre el nivel del mar. Entonces, estos valores que están muy chiquitos y no los ven, pero 1,5, 1, 2, o lo que sea, son metros sobre el nivel del mar, ¿sí? De donde yo tengo la capa freática o la, digamos, altura del acuífero. Yo podría utilizar profundidad también, que es lo que yo mido, ¿sí? Desde el punto del terreno, por una perforación hacia donde encuentro el agua, pero necesito siempre tener algo que esté normalizado. Esa forma de normalizar es transformar esa profundidad en una cota sobre el nivel del mar, y con esos valores yo realizo un mapa como si fuera un mapa topográfico, ¿sí? Esto me da la topografía del agua subterránea. Entonces, desde el año 87 al año 2021, bajo las mismas condiciones similares de lo que serían las recargas, las precipitaciones, podemos ver que hay diferencias, ¿sí? Muchas de las curvas se fueron reduciendo, con lo cual implica una reducción de la cantidad de agua. Otras curvas se fueron desplazando, por ejemplo, desde el norte hacia el sur, lo cual implica que también se produjo una reducción
del recurso, algunas curvas de 5 metros o 4 metros que antes tenían una gran extensión areal, sobre todo en el sector sur, ahora quedaron restringidas a pequeños sectores, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿sí?, lo que se ve es que hubo una reducción también de las reservas. Las otras cosas que vimos, digamos, con las imágenes que les mostré antes, son cosas que, digamos, como métodos más indirectos de poder ver esas consecuencias, pero los mapas, ¿sí?, nos están mostrando, están hechos a partir de mediciones puntuales, entonces nos están mostrando que realmente, digamos, lo que nos predijeron los modelos con imágenes y demás, tienen, ¿sí?, su correlación dentro de lo que son los mapas de flujo de nivel. Eso es un poquito lo que tiene que ver con cómo se comporta el recurso en lo que es hidrodinámicamente. Ahora vamos a pasar un poco a lo que es la parte química o hidroquímica. Como les comenté antes, teníamos estos dos sectores, estas dos geoformas del cordón costero y la llanura deprimida, y generalmente en casi todos los elementos químicos tenemos una correlación entre el tipo de agua y ese ambiente, ¿sí? Y por lo tanto nos va a condicionar el tipo de uso. En el cordón costero generalmente tenemos aguas de baja salinidad, generalmente menores a 1500 miligramos por litro, y generalmente las distribuciones son bastante homogéneas. Por otro lado, en el sector de llanura deprimida, tenemos la salinidad es alta, generalmente por encima de los 2000 o 3000 miligramos por litro, y a su vez es un poco más heterogénea la distribución de los elementos químicos. Como les comentaba hoy, esa zona está caracterizada por estos canales de mareas, cangrejales, y en algunos sectores que no llegan tan al norte, cerca de la bahía San Borombón, pero sí están cercanos a la ruta, nos encontramos con estas zonas que se anegan fácilmente, ¿sí?, que tenemos este tipo de vegetación, y el agua tiene ese tipo de calidad. Por otro lado, en la zona del cordón costero, tenemos un agua en general de buena calidad y con baja salinidad. Acá son algunos mapas para mostrarles. Este es un mapa de total de sólidos disueltos, que sería algo parecido, digamos, para simplificarlo, a lo que es la salinidad. Son de dos momentos distintos, octubre y julio del 2008 para la zona de San Clemente, estos son de mi tesis, y vemos que más o menos, sí, por más que en el tiempo, digamos, pueden cambiar un poco, pero más o menos podemos seguir haciendo una correlación entre los valores altos de la llanura deprimida y los valores generalmente bajos del cordón costero. Pero esta salinidad de acá es natural, ¿sí? Se debe al tipo de sedimento y al tipo de agua y a los procesos geoquímicos, digamos, que ocurren en este sector. El problema sería si yo empiezo a tener sectores salados, ¿sí?, dentro de lo que es el cordón costero, que vamos a ver que en algunos lados pasa. Acá tenemos también ejemplos de sodio y cloruro de sodio que me genera así, la sal, la salinidad. También vemos una correspondencia, ¿sí?, valores altos en la llanura deprimida y valores más bajos en lo que es el cordón costero. Una característica bastante particular del sector norte, sobre todo del Partido de la Costa, que es hasta donde ahora tenemos hechos los estudios, es que, ¿se acuerdan que al principio yo les dije que el espesor estaba más o menos en 10 metros de profundidad y en la zona sur podía llegar a 20? Bueno, resulta que en ese sector norte, donde tenemos ese poco espesor, más o menos de 10 metros de arena, de acuífero, a su vez no tenemos esos 10 metros de agua disponibles para poder utilizar. Tenemos lo que se denomina zonación química vertical, ¿sí?, donde la salinidad, que ustedes van a ver muchas veces esta sigla CE, que sería conductividad eléctrica, ¿sí?, es algo equivalente a la salinidad, pero se utiliza con otras unidades, que son estos, microsiemens por centímetro. Esa conductividad eléctrica del agua, ¿sí?, generalmente lo que sucede, venimos midiendo valores bajos y de repente se disparan, como ven en este gráfico, ¿sí?, en este eje tenemos la profundidad, los metros bajo boca de pozo, bajo el suelo, y en el eje de las X tenemos los valores de conductividad eléctrica del agua. Entonces nosotros vemos que más o menos hasta los 6 metros tenemos conductividades bajas, y de repente se produce un salto muy grande, ¿sí?, con valores que llegan, incluso hay algunos pozos que llegan hasta 30.000, ¿sí? Tenemos varios de estos pozos y los estamos monitoreando a lo largo del tiempo. Entonces,
Acá pudimos diferenciar lo que denominamos zona A, donde tenemos aguas de baja salinidad y de tipo bicarbonatada cálcica, que es el agua normal, el agua dulce, normalmente tiene esta composición. Y por debajo de esos 6 metros, donde tenemos estos saltos importantes en salinidad, tenemos muestras de agua que son cloruradas sódicas, ¿sí? Tienen altos contenidos de sales y por lo tanto una salinidad y conductividad mucho mayores. Fíjense que pueden ir desde 2.000, 3.000 hasta 20.000 dependiendo del pozo. Entonces, esto es una interfase que, así como nosotros al principio estuvimos hablando de la interfase hacia el mar, que era agua dulce, agua salobre, hacia la llanura deprimida, también agua dulce, agua salobre, y ahora encima se nos suma otra interfase más, ¿sí? En profundidad, de manera vertical, de agua dulce, agua salobre también, que me está limitando el espesor útil, digamos, de agua dulce del acuífero. El problema con esto, con todas las interfaces, ¿sí? Es que esa agua está en equilibrio, pero puede ser perturbada por extracción y bombeo. Y además, en unos últimos estudios que estuvimos haciendo y que presentamos el año pasado en el Congreso de Hidrogeología, esa interfase que nosotros decimos, bueno, 5 o 6 metros y entre tanto y tanto de salinidad, bueno, esto es una generalización que se hizo al principio. Pero estamos viendo con estudios nuevos que en realidad esto va cambiando según las condiciones del ciclo hidrológico, ¿sí? En momentos donde llueve más, momentos donde llueve menos, donde tenemos más recarga, donde tenemos menos recarga, esa interfase se mueve. Puede estar más abajo o puede estar más arriba incluso, ¿sí? Condicionando aún más el espesor útil del acuífero. Entonces, bueno, esto no es menor, ¿sí? Y hay que tenerlo en cuenta a la hora, por ejemplo, de planificar algún tipo de explotación del recurso. Esto se ve, de momento, en el sector norte del Partido de la Costa. A ver. Ténganme paciencia, que yo no sé si es la conexión con la computadora, pero tarda en pasar de una a la otra. Ahí está. Bueno, ¿se acuerdan que hace un ratito vimos el ciclo natural del agua, el ciclo natural modificado por la presencia del hombre, pero que todavía mantenía dentro de todas las características naturales? No teníamos ningún problema de contaminación importante. Ahora, ¿qué pasa? A este mismo sistema, ¿sí? Yo le sumo, fíjense que acá había casitas más bajas, ¿sí? Acá le empiezo a sumar edificios altos, mucha más cantidad de gente, mucha más cantidad de extracción por bombeo, porque no tengo un sistema de abastecimiento de agua. ¿Qué sucede? El agua de mar es agua salada, ¿sí? Al sacar el agua dulce, que estaba ocupando ese espacio entre los poros de la arena, se mete, ¿sí? No va a quedar un hueco. Si yo saco agua, ¿sí? En un sector donde al lado tengo un océano, ¿sí? Que tengo como vecino, al yo sacar el agua dulce, ¿qué hace? El mar, el agua salada, se mete hacia el continente y ocupa ese lugar. No van a quedar los poros entre la arena secos. El mar se mete. Y ese proceso se llama intrusión salina o intrusión marina, de cualquiera de las dos formas, ¿sí? Es un proceso que ocurre relativamente rápido, si el bombeo es muy intensivo, pero para revertirlo, en el caso de que se pueda hacer, es muy lento. Es un proceso que hay algunas metodologías que se pueden utilizar, generalmente son caras, lleva, por supuesto, a la inutilización de la zona en cuanto a extracción de agua, a reinyección de agua dulce que tiene que venir de otro lado, de igual calidad, para reponer, llamémosles la vieja, y tratar de empujar, ¿sí?, al mar de vuelta hacia su lugar. Pero claramente no es algo no económico y no es algo que se pueda realizar y se vea a una escala de vida humana. Así que de momento, digamos, a hoy, si tenemos un proceso de intrusión salina, a nuestra edad y vida, media vida que tenemos los humanos de momento, será algo que no sería reversible, ¿sí? Sería reversible en un tiempo más prolongado, por supuesto, si se toman las medidas necesarias. Si uno sigue bombeando agua de la costa sin ningún tipo de control y demás, esa intrusión marina va a seguir avanzando, ¿sí? Estamos dando espacio al mar para que, digamos, colonice el sector de agua dulce que ocupaba antes. Esto sucedió, en el caso particular del Partido de la Costa, en Santa Teresita. El estudio del CFI, como les comenté antes, en el año 87, daba estos valores de salinidad, conductividad en realidad, de 1100. Nosotros en el 2012, cuando empezamos a estudiar la zona, que les dije, yo hice mi tesis en San Clemente, y después, cuando terminé la tesis, seguí con una beca postdoctoral de CONICET,
y extendí el área de estudio hasta Santa Teresita y Las Toninas. Cuando empezamos a buscar los pozos y las casas que había muestreado el CFI previamente, justamente nos encontramos con el mismo edificio sobre la Costanera, y ese valor de 1100 que había encontrado esta gente en el año 87, resultó ser un orden de magnitud mayor, ¿sí? 11.000, casi 12.000. Entonces, del año 87 al 2012, 2013, tuvimos un incremento, digamos, de un orden de magnitud en la salinidad del agua en ese sector. Después, más adelante, hicimos nosotros nuestra propia red de monitoreo, ¿sí? Porque no era muy viable seguir monitoreando en las casas, y bueno, la perforación que hicimos, que está justamente ubicada cerca de la hostería Santa Teresita, el agua en ese pozo que hicimos tiene un valor directamente de 30.000, o sea, prácticamente la salinidad del mar. Hicimos también otros tipos de estudios que también nos confirman, ¿sí? De que es agua de mar y no es agua de otras profundidades, o como les decía, hay muchos mitos urbanos de que, no sé, por debajo se pinchó una capa que viene salinizada de, no sé, de la zona de las montañas de Tandil. He escuchado varias versiones que son un poco inverosímiles, pero son válidas para aquel que no conoce el sistema, ¿sí? Justamente acá el secreto es conocer cómo funciona el sistema, conocer cuáles son las herramientas que podemos tener a mano para refutar, digamos, algunos de esos mitos urbanos. Hay unos análisis químicos, que yo no los traje acá porque son como muy complejos, pero que se trata de isótopos estables, donde uno puede correlacionar el origen de las aguas, ¿sí? El origen del resto de las aguas, que es agua de lluvia, pero el origen de las aguas que están sobre la costanera de Santa Teresita me dicen, no, esto es agua de mar, ¿sí? Tiene la misma firma, ¿sí? Que el agua de mar. Entonces no tenemos, digamos, forma de refutarlo. Según el mapa que nosotros hicimos, tiene más o menos, afecta casi 1 kilómetro cuadrado, porque ¿qué pasa? Esto no está solamente sobre la costanera, en algunos sectores, más o menos por la calle 36, incluso está hasta la calle 2 salinizado, ¿sí? Tenemos un gradiente, ¿sí? De 30.000, otro gradiente de 12.000, y bueno, después ya sobre la calle 3, no, todavía, digamos, no está salinizada el agua. Pero ¿qué sucede? Si uno sigue bombeando, pasa esto que les comentaba recién, yo le sigo dando espacio al mar para seguir metiéndose hacia adentro. Imagínense que, si ustedes ven el mapa del año 87, ¿sí? La curva de 1000 era la que estaba en la zona, ¿sí? De este edificio, de este cuadradito verde sería la zona del edificio. Pero en el 2012-2013, esa curva de 1000, fíjense que está por la calle 3, 4, por la calle 5, ¿sí? Retrocedió y tomó su lugar, ¿sí? Las curvas de mayor salinidad. Es decir, el mar se fue metiendo para adentro y empujó, ¿sí? La curva de 1000. O al revés, la curva de 1000 retrocedió porque le di lugar, sacando el agua dulce, y tomó su reemplazo, digamos, en ese lugar, el agua marina. También algo para destacar es que esta salinización se produjo en el área con mayor densidad de urbanización, ¿sí? Donde tenemos la mayor cantidad de edificios, los hoteles, las hosterías y demás, que por supuesto sacan grandes caudales de agua para consumo porque tienen mucha población, sobre todo en la época turística, ¿sí? Por ahí algunos de esos edificios durante el año no tienen tanta población, pero en los meses de verano hacen un uso muy intensivo. Este proceso de intrusión salina no solamente, o sea, se puede estudiar y detectar con varias metodologías. Una es esta, ¿sí? Que son las mediciones sacando agua, midiendo la salinidad de esa agua y realizando un mapeo, como hicimos acá. Después hay métodos indirectos, ¿sí? La idea de esto era poder ver si podíamos identificar hasta dónde llegaba la salinización, porque por supuesto no teníamos un pozo al lado del otro, o un pozo cada 20 metros para ver hasta dónde se había contaminado el agua dulce con agua salada. Entonces los métodos geofísicos los que nos permiten es de manera indirecta, ¿sí? A través de estos electrodos que se clavan en la arena, se conduce electricidad, y en función a cómo responde, ¿sí? Esa electricidad, a la medición y el valor que da, después se hacen unas conversiones matemáticas que las hacen los geofísicos, por supuesto, y podemos generar perfiles y mapas también. Nosotros hicimos a lo largo de varios lados de la costanera, ¿sí? Incluso en esa pequeña rambla, que por suerte es superficial, ¿sí? No tiene concreto por debajo, ¿sí? Entonces pudimos, a partir de ahí,
hacer la aplicación de estos métodos geofísicos por dos metodologías. Una que se llaman SEV, ¿sí? Sondeos eléctricos verticales, y la otra metodología que les voy a mostrar después de esto, que son las tomografías eléctricas verticales. Esto es puntual, ¿sí? Me da el valor en un lugar. La otra me da un valor de corrido, ¿sí? Por eso era importante poder encontrar una superficie donde pudiéramos hacer el estudio. Fíjense, esta es la costanera de Santa Teresita. Los CEP que vemos con relleno negro es donde me dio el agua salada. Y los CEP donde tengo estos óvalos sin color adentro, es donde dio agua dulce. Esta zona acá, ¿sí? Es donde vemos que de una cuadra a la otra teníamos agua salada y teníamos agua dulce. Dijimos, bueno, el quiebre debe estar en algún lado por acá. Y ahí fue donde justamente, sobre esta traza que tenemos acá, es donde se hizo la tomografía. ¿Cómo interpreto yo esto? ¿Sí? Los valores verdes, los valores rojos de arriba es la arena seca. Los valores verdes que encuentro por debajo equivalen al agua dulce. Y los valores que están en celeste y azul equivalen a agua salada. Entonces, nosotros a partir de la reconstrucción de estos perfiles, pudimos hacer este planito acá, donde veíamos cómo se distribuía. Y esta es la zona que debería tener agua verde, ¿sí? Entre comillas, colorcito verde por acá. En realidad lo tenemos azul porque tenemos esta zona afectada por la intrusión salina. Y esta es la tomografía que les decía, hicimos sobre la Rambla, donde se ve de corrido, ¿sí? Lo mismo, la parte roja es todo lo que significa arena más o menos seca, lo verde sería el agua dulce, y lo azul, ¿sí? Es todo el sector de agua salada, ¿sí? Entonces acá pudimos ver, más o menos a esta altura, de la transecta, ¿sí? Donde se producía el quiebre, ¿sí? Que vemos en este sector del mapa. Ahora, hay algo importante para destacar de todo esto. Si está bien, Santa Teresita tiene este proceso de intrusión salina. ¿Y por qué, por ejemplo, San Clemente no? Sí, eso fue una pregunta que nos hicimos en su momento, porque cuando estudiamos la evolución de las localidades y el crecimiento poblacional y el cambio de las superficies de uso de suelo de médano a urbanizado, vimos que entre Santa Teresita y San Clemente no había tanta diferencia, ¿sí? Los porcentajes de cambio de uso de suelo eran más o menos similares, ¿sí? La población creció más o menos de manera similar. Entonces dijimos, ¿cuál es el problema, o cuál es digamos, no me sale la palabra, perdón, el efecto que acá está haciendo que en un lado yo tenga agua salinizada y en el otro lado no? Y aparentemente todo indicaría que es la ausencia o la presencia de un servicio de abastecimiento, ¿sí? Que San Clemente lo tiene y Santa Teresita no. Pero bueno, para llegar a esa conclusión, volvimos a retomar el trabajo donde hicimos lo del cambio de uso de suelo, mapeamos en detalle San Clemente y para el año 87 y para la actualidad, 2012 en ese momento. Lo mismo hicimos para Santa Teresita, en estos sectores. Se sacó lo que se denomina mapa de isovariación, que hice, resté una curva de nivel de la otra, ¿sí? Y ve qué pasó. ¿Aumentó o disminuyó el nivel de agua? Veo que disminuye. Fíjense, sí hay una mayor disminución en la parte del sur, ¿sí? El dibujito de abajo, azul, se genera sobre todo en la parte céntrica de Santa Teresita, donde más se deprimieron los niveles, que tiene lógica, ¿no es cierto? Porque es la parte más urbanizada, la parte con más calles asfaltadas, o sea, la parte más impermeabilizada, donde el agua no tiene cómo infiltrar. En el sector norte de San Clemente pasa algo similar, la parte muy central, pero en realidad se ve que un poco menos han sido los descensos. Llega como un máximo de entre 1 y 1,10, y Santa Teresita tiene valores por encima de 2 de depresiones entre un periodo y el otro. Y la parte química ya la vimos. San Clemente no tiene prácticamente variaciones en la parte de salinidad sobre la costanera, pero Santa Teresita, como les mostré recién, es el mismo mapa, sí, acabamos de verlo en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? En ambas áreas hubo reducción de reservas asociados al aumento de la población, al incremento del consumo, pero solo se deterioró la calidad química en Santa Teresita. En este caso, lo que vemos entonces es que el factor condicionante es la presencia del sistema de abastecimiento de agua. San Clemente tiene un campo de extracción
que se localiza al sur de la ciudad, ¿sí? Que maneja, como les dije antes, la cooperativa, y la red de agua potable principalmente abastece esa zona céntrica, donde tenemos más impermeabilizado, donde hay restaurantes, hoteles, y donde tenemos prácticamente el mayor consumo de la localidad. Por el contrario, Santa Teresita no tiene este servicio, como dijimos antes, y esa misma distribución urbana generó que el exceso, digamos, de bombeo sobre la costanera sin ningún tipo de control, se haya producido este efecto. Entonces, como conclusión de esta parte, podemos decir que este proceso de urbanización asociado a las superficies impermeables produce un impacto negativo en el sistema hídrico. ¿Por qué? Porque afecta el proceso de infiltración y de recarga, como venimos viendo desde el principio, ¿no? Pero que la presencia de estos sistemas de abastecimiento son más que importantes, porque como vimos es, en este caso, lo condicionante para evitar que se produzca intrusión salina en estas localidades costeras. Y por supuesto, asociado a esto, tiene que haber todo un plan de ordenamiento territorial, sobre todo que en las zonas que hoy en día no están afectadas por urbanización, o que tenemos urbanizaciones incipientes, podamos tener sectores de reservorio y a su vez poder planificar un sistema de extracción y abastecimiento que evite en el futuro, ¿sí?, procesos de intrusión salina. En este caso particular acá, de la planta de San Clemente que les había comentado antes, en el estudio que hicimos en el año 2014, este es el sector donde se encuentra la planta, al sur, sucedió lo siguiente: nos pidieron que hiciéramos un estudio para relevar el estado de situación de la zona y ver si tenían que hacer algún tipo de cambio en el sistema. Todos estos puntitos que ven acá son distintos tipos de monitoreo. Los puntos en rojo son las bombas de extracción que tienen, que son de dos tipos. Y en azul son los pozos profundos, donde establecimos esta cuestión de la zonación química vertical que les comenté recién. Y en verde y en rosa, distintos tipos de freatímetros para control de niveles y de la calidad del agua. Todo eso se hizo. Este es el sector del campo de bombeo, y este sector que podría expandirse en un futuro, por lo menos hasta la mitad del sector, para justamente evitar una intrusión salina. Se determinó que solamente desde la mitad de la duna hacia la calle Tercera podría ser utilizable en un futuro. Esas perforaciones que les comenté se hicieron sobre la playa, se sacaron muestras, se hizo geoeléctrica, se trabajó toda la parte sedimentológica, se hicieron ensayos de bombeos y muestreos, o sea, todo un trabajo realmente importante que duró más de un año. Esto es más o menos lo que les mostré antes, ¿sí?, con los mismos pozos y donde se habían calculado los dos tipos de agua que podíamos encontrar en la zona. Pero ¿por qué les traigo esto de vuelta? Las perforaciones de la cooperativa están hechas con los filtros a 6 metros, ¿sí? Y acuérdense que yo les dije que estaba entre 5 o 6 metros esa interfase, que no se sabía hasta ese momento. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando nosotros hicimos un mapeo de la conductividad, nos encontramos sobre todo con estos sectores rojos, ¿sí?, de mayores a 2000 de conductividad, que me estaban indicando un proceso de salinización. Es puntual, es localizado, pero había un proceso de salinización. No una salinización como el mar, pero sí teníamos un incremento de los valores medios que era para prestar atención. De este lado, este incremento en realidad es natural, porque esto está muy cerca de la zona, digamos, de transición a la llanura deprimida, entonces estos valores, digamos, son naturales. Pero estos que están acá no serían naturales, ¿sí?, sino que serían inducidos por el bombeo. Y lo que nos terminó de completar esa idea es que nosotros pusimos unos sensores en esas perforaciones y vimos, por ejemplo, que el valor medio, por ejemplo, de conductividad para este pozo, ¿sí?, el nivel, las variaciones de nivel las vemos en azul, y en fucsia vemos las variaciones de conductividad o salinidad. Los valores medios más o menos estaban en 800, 1000, más o menos, pero durante los picos de extracción llegaban a 2000. En otro pozo también teníamos un promedio de 600, 700, y durante el bombeo, si bien no pasaba los 2000 microsiemens de conductividad, pero también teníamos un incremento importante de la salinidad. Entonces, ¿qué nos estaba mostrando eso? Que los filtros o las perforaciones estaban bastante cercanas, ¿sí?, a la interfase, y que cuando se producía el bombeo, me levantaba, ¿sí?, esa interfase me la perturbaba y levantaba y mezclaba, ¿sí?, esa agua salobre con el agua dulce. También hicimos una tomografía en esa zona a lo largo de todo el campo de bombeo, y ¿qué vimos? Fíjense, lo mismo que hoy. La parte amarillenta, verdosa, es el agua dulce.
¿sí? Y la parte que tenemos en color azul oscuro es el agua salada. Más o menos está 6-7 metros por debajo del nivel del terreno. Y fíjense que acá, en esta zona, se produce como un domo, ¿sí? Hay como un levantamiento de esa agua salobre. Y esto coincide, este sector, con esta zona que habíamos visto antes. Entonces, y a su vez, ¿sí? Con los sensores que habíamos puesto durante la temporada. Entonces, ¿qué se vio? Que en esta zona, ¿sí? Se había producido un levantamiento de esa capa salobre, perturbamos la interfase y estábamos mezclando agua dulce por agua salada. Ahora, ¿qué pasó? A partir de esto, ¿sí? Se le hizo una serie de recomendaciones a la cooperativa en cuanto a cómo manejar más eficientemente el recurso. Primero, no colocar nunca filtros más allá de esos 5 o 6 metros de profundidad, que es lo que venían haciendo, estaba bien, pero tenían ciertos riesgos. Que el caudal de bombeo siga siendo bajo, ¿sí? Que no cambien el tipo de metodología de explotación, no hablé de eso en detalle porque no tenemos tiempo, pero bueno, son unas bombas que sacan a bajo caudal y tienen una disposición especial, no es una perforación común y corriente como suele tener la gente en las casas, pero sobre todo había que hacer una rotación más intensiva, ¿sí? ¿Qué pasó? Eso sucedió, ¿por qué? Porque se utilizó, esa zona de pozo se utilizó muy intensivamente y sin rotación durante esa temporada, y eso fue lo que llevó a esa contaminación puntual. Luego de esto, la cooperativa hizo una redistribución de las bombas, finalmente entre el 2015 y el 2016. En 2015 se entregó el informe, durante el 2016 hicieron esa redistribución. Siguió pasando el tiempo, nosotros no teníamos las herramientas para volver a hacer las mediciones de salinidad en el campo. Recién en julio del 2021 pudimos hacer un reconocimiento de vuelta de la salinidad, les debo el mapa porque no tuve tiempo de hacerlo, pero los valores se redujeron, no encontrábamos esos picos de 2000, y se hizo y estuvimos esperando también, no tuvimos la posibilidad de hacerla hasta septiembre del año pasado, una tomografía, repetirla, en el mismo lugar para ver qué había pasado. Y bueno, felizmente nos encontramos con esto, ¿sí? Este domo que veíamos antes, hoy no existe, ¿sí? Es decir, que ese cambio, ¿sí? De organización, digamos, la cooperativa hizo caso a nuestras recomendaciones, esa redistribución que hicieron de las perforaciones fue muy útil, y con unos años de, digamos, dejar descansar la zona, se volvió nuevamente, digamos, a las condiciones naturales de salinidad para ese sector. Tengo que hacer el mapa, ¿sí? Similar al otro, pero bueno, ya teniendo los valores uno, se da cuenta con las mediciones nada más, que no había valores por debajo de los 2000, y por supuesto el mapa va a dar, digamos, va a corresponder con la nueva tomografía. Ahora, la última parte que me queda para comentarles, respecto a la calidad química, son las concentraciones naturales de hierro y manganeso. Ustedes que viven en la zona, por supuesto, van a decir, vos me vas a venir a contar esto, con lo cual convivo todos los días. Bueno, sí, es parte también, porque hay algunas cuestiones en particulares que me gustaría resaltar de esto. Por supuesto saben que hay valores estándar en lo que nosotros llamamos Código Alimentario Argentino, y tenemos valores aceptables, ¿sí? Determinados, que supuestamente son esos límites para la salud, en 0,3 miligramos litros para el hierro y 0,1 para el manganeso. Todos sabemos las consecuencias, digamos, en lo que tiene que ver con la coloración, las manchas y demás que generan estos dos elementos químicos. Las normativas, las nacionales, son estas del Código Alimentario, y como verán, hay otras normativas internacionales, desde la Organización Mundial para la Salud, la Unión Europea y el Servicio de Salud de Estados Unidos. Algunos estándares son similares, pero por ejemplo, la Unión Europea considera más bajo todavía el límite para el hierro, el de manganeso es más o menos similar, es para Europa y para Estados Unidos la mitad del nuestro, de 0,10, y en cambio la Organización Mundial de la Salud son como los más, son límites provisionales y son como un poco más laxos, ¿sí? En cuanto a los valores que admite. ¿Se acuerdan que yo antes les dije que generalmente los elementos químicos estaban en concordancia con el ambiente geomorfológico de cordón costero y llanura deprimida? Bueno, en el caso del hierro y manganeso no tenemos, digamos, una correlación, ¿sí? En estos mapas lo que se muestra para dos censos que hicimos sobre la zona de San Clemente,
En color verde vemos colores que están por debajo de la normativa argentina, con valores aceptables, y en amarillo vemos los sectores que se encontrarían como no aceptables, lo cual es bastante, y los valores más elevados se encuentran justamente al sur de la localidad, que correspondería más o menos al área de captación, lo cual tampoco es bueno porque tienen que hacer un mayor tratamiento. La cuestión acá es que esto se denomina contaminación natural en sí, porque estas concentraciones tan altas de estos elementos no tienen que ver con un aporte antrópico, sino que derivan de los mismos minerales, ¿sí?, que se encuentran en esas arenas. El hierro, el manganeso y demás lo vamos a encontrar en distintos minerales como piroxenos, óxidos, como magnetita, que está muy lleno el acuífero. Si alguno fue a la playa alguna vez con un imán y pasó un imán por la arena, bueno, se van a dar cuenta cómo se les pega, y si no lo hicieron, háganlo, cómo se les pega la magnetita, mineral magnético, que es un óxido de hierro, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos ya la explicación de la cantidad fenomenal de hierro que contienen las arenas, pero siempre es natural. Acá algunos estudios que hicimos, estuvimos tratando con valores máximos y mínimos. Estos gráficos se leen así, ¿sí? El valor medio es la crucecita, y las dos patas, la de arriba y la de abajo, me dan los valores extremos, ¿sí? Y la caja me da más o menos, digamos, el rango en donde encontramos la mayor cantidad del elemento que estamos estudiando. En línea punteada, lo que traté de poner son los valores límites del código alimentario, y bueno, como ven, también dividimos cordón costero, llanura deprimida, y a su vez dividí las localidades, hasta donde nosotros teníamos muestreo, por supuesto, San Clemente por un lado, y las 3 localidades de Las Torinas, Santa Teresita y Mar del Tuyú por el otro. ¿Por qué? Porque vimos que la zona de San Clemente tenía los valores mucho más elevados, ¿sí? Entonces, bueno, para una cuestión de escala del gráfico, era bastante útil separarlos. Como ven, en este sector de Santa Teresita, Mar del Tuyú y demás, los valores, si bien están por encima de la normativa, la gran mayoría está más o menos dentro de los límites, pero para San Clemente estos valores realmente son muy elevados. Lo mismo ocurre, ¿sí?, del ambiente de llanura deprimida, que ahí tanto no nos preocupa porque ya con la salinidad directamente que tenemos, el agua no es apta para consumo. Pero bueno, a los fines de ver cómo se comportan estos elementos, también hicimos los gráficos. Y en esos pozos profundos, ¿se acuerdan que les mostré con la zona A, que sería la apta para consumo, o sea, la de baja salinidad, y la zona B con mucha salinidad? Fíjense que para la zona A, ambos elementos, ¿sí?, están por encima de la normativa, con algunos sectores más o menos aceptables para el manganeso, pero en el caso de la zona B directamente no puse las líneas porque me quedaban muy sobre el cero. Los valores, fíjense que pueden llegar hasta 25, ¿sí?, una media de 10. Cuando acuérdense que el valor medio que les dije era 0,3, ¿sí?, y 0,1 para el manganeso, o sea, son valores realmente muy, muy elevados. Para poder paliar esta situación del agua con tanta cantidad de hierro, las plantas de tratamiento, la de San Clemente, ¿sí?, ya se las mostré, tienen sistemas de abatimiento de estos dos elementos por piletas de aireación, decantación, utilización de algunos químicos. El agua que se saca de la planta pasa por este proceso, se clora y se almacena en 3 cisternas, que no me acuerdo en este momento de la cantidad de litros que tienen. Al principio tenían solamente esta con forma rectangular, y con los años pudieron ir construyendo otras 2 para tener mayor, digamos, aguante, si se quiere, en las épocas donde por ahí el problema de la baja de los niveles se les complica. Entonces, bueno, tienen un mayor caudal, digamos, para poder servir a los pobladores. Y bueno, esto después directamente se distribuye a la red. Fíjense que lo que les comentaba hoy, se me sale del mapa, digamos, donde se encuentra la planta de bombeo, sería aquí a la izquierda, digamos, saliendo del límite de esta parte urbana, y la parte que está servida, ¿sí?, sería lo que está en colores. Puede ser que hoy en día tengan un poquito más actualizado algunos sectores, pero no mucho más. En cambio, como les decía al principio de la presentación, fíjense todo en azul, y seguramente hoy en día pueden tener un poco más, es la cobertura de cloacas, ¿sí? Con esto, ¿cuál es la ventaja? De que si bien toda la gente de estos otros sectores se abastece por pozos propios, pero si están conectados a la cloaca, ¿sí?, las probabilidades de que haya una contaminación de tipos de nitratos o de coliformes, etcétera, es baja, ¿sí? En cambio, si yo tengo pozos sépticos, puedo llegar a tener procesos de contaminaciones puntuales, de bacterias y de todos los elementos de los compuestos nitrogenados,
porque, bueno, evidentemente eso en algún punto pasaría a la capa freática, sobre todo en sectores donde sabemos que el agua no se encuentra a mucha profundidad en cuanto a la superficie. En el caso de Santa Teresita, les había comentado al principio que se hizo una planta que supuestamente al inicio iba a estar, el proyecto estaba destinado justamente a empezar a paliar el problema de la salinización de la costanera, pero durante los estudios de inicio, digamos, de la parte hidrogeológica, se decidieron, digamos, que de momento tenían que cubrir las necesidades del hospital, que recién se había, o se estaba por instalar. Bueno, así que de momento todo lo que es el abastecimiento que se generó en esa planta está yendo al hospital, algunos tanques barriales y algunas escuelas. Este planito acá es, digamos, la distribución que existe en este momento de esa planta, que se encuentra en el sector del Jawel. Hubo 2 etapas para este estudio. Primero se hizo un monitoreo para ver las características del acuífero en esa zona, con estudios geoeléctricos, hidrogeológicos e hidroquímicos. Dio que había una buena aptitud y se delimitó cuál sería el sector. Y en una segunda etapa, cuando ya empezó a funcionar, digamos, la planta, se hizo un seguimiento de un ciclo hidrológico de 1 año, a ver cómo funcionaba el sistema bajo condiciones de bombeo. De momento, los caudales que sacan son muy bajos, ¿sí? Y la parte química estaba funcionando muy bien. Este es el tipo de planta que se puso, es una planta modular, con lo cual hoy está esa capacidad, o sea, se produce agua a mucho menor cantidad de lo que puede, digamos, todavía potabilizar la planta, y en un futuro, si se expandiera la zona de explotación, esto al ser modular puede instalarse otro módulo, ¿sí? Y expandir también la cantidad de agua potable a distribuir. Está la red de agua que habría hoy en día en Santa Teresita en azul, y fíjense, por parte de la cooperativa, son estos datos de cobertura cloacal, donde prácticamente el 90% de la localidad, ¿sí? Tiene cobertura de saneamiento. Estos son los tanques, no sé si los vieron, por la zona de Santa Teresita, que lamentablemente en algunos lados fueron vandalizados. A veces los esfuerzos pueden gustarle a uno, no, algunas cosas u otras, pero los esfuerzos que se hacen por ahí para empezar a llevar a un barrio un tanque de agua potable, tratada y de buena calidad, terminan que destruyen este tipo de construcciones y, bueno, por supuesto, queda el agua perdiendo o ensucia, lo tiran basura. Yo he visto casos que sinceramente da pena que no se cuide, digamos, aunque sea algo, ¿sí? Que se trata de acercarle un agua, si bien no es lo ideal, porque lo ideal sería que todo el mundo tuviera agua potable en la canilla, pero bueno, aunque sea un pequeño parche, ¿sí? Para minimizar que esa gente tenga que ir con un bidón a buscar agua a algún lado, o que tenga que comprar agua envasada, bueno, por lo menos podés ir con un bidón a sacar agua de la esquina de tu casa. Y bueno, lamentablemente, hoy en día no sé en qué condiciones están, pero el año pasado había muchos que habían sido vandalizados. Y por último, acá tenemos para mostrarle las concentraciones de hierro manganeso en las zonas de las plantas de extracción, tanto la de San Clemente como la de Jawel, y fíjense que todos los valores están muy por encima de la normativa que les mostré, ¿sí? Lo que sucedía en San Clemente es que a veces cuando, sobre todo en el verano, cuando las concentraciones son muy altas y tienen mucho caudal de extracción, ¿sí? por la ¿cómo se llama? Por la temporada, claramente, y el consumo, no da como abasto el sistema, y a veces los valores no dan, ¿sí? Por la normativa, dan como muy justos. Pero en el caso de la planta del Jawel, como les decía, como los caudales son muy bajos, el tratamiento de momento es 100% efectivo. O sea que el agua que están distribuyendo desde esa planta es de muy buena calidad, y a su vez, por cuestiones precautorias, se clora, a pesar de que no hay bacterias presentes. Así que bueno, el agua que sale de esa planta es a la actualidad de muy buena calidad. Acá simplemente era un grafiquito donde les mostraba que en realidad el manganeso es como un poco más variable, ¿sí? En el tiempo, va fluctuando más los valores, y el hierro, en cambio, por lo menos los valores máximos y las medias, son más o menos un poquito más homogéneos. Entonces, en este sector, y básicamente relacionándolo con la calidad química, el factor condicionante, como vimos, es los elevados contenidos de hierro y manganeso, que es condicionante de la calidad química, pero tiene que ver con procesos naturales. Por otro lado, el proceso de intrusión salina, que como vimos, tiene que ver con un efecto antrópico, no es natural.
En San Clemente es donde se vieron las mayores concentraciones de estos dos elementos respecto a las otras localidades del Partido de la Costa para los dos ambientes geomorfológicos, pero en el cordón costero igualmente predominan los valores que son mayores. En la cuestión de la zonación química vertical, en la zona B, es decir, la más profunda y la más salinizada, del sector norte del partido, es donde tenemos también las mayores concentraciones de estos elementos que realmente se nos va mucho de la normativa, y también que en los sitios donde tenemos estos campos de bombeo, ¿sí? Se determinaron que las concentraciones son bastante elevadas, con lo cual habría que, a futuro, estudiar esa relación entre la extracción y el incremento de las concentraciones de estos dos elementos. Y un concepto que les quería dejar es este de reservas reguladoras, ¿sí? Las reservas reguladoras, por definición, es el volumen de agua contenida en el acuífero entre la situación de niveles más altos y más bajos dentro de un año hidrológico. El año hidrológico, si bien tiene 12 meses, nosotros tomamos un periodo que va de octubre a marzo, que sería el semestre que consideramos cálido y húmedo, y por otro lado tenemos el semestre frío y seco, que iría de abril a septiembre, ¿sí? Pero todo eso nos consideramos el año hidrológico. Generalmente en la costa, los niveles más altos los tenemos entre octubre y noviembre, después de la recarga que se produce en el invierno, y los niveles más bajos los tenemos en marzo, abril, ¿sí? Después de un verano y temporada de mucho consumo. Entonces, en esa fluctuación entre el nivel máximo y el mínimo es lo que se denomina reservas reguladoras. Por debajo de ese nivel mínimo y hasta la zona que me limita el acuífero serían las reservas geológicas, y la suma de estas dos son las reservas totales. ¿Por qué les pongo este concepto antes de terminar? Porque si analizamos un poquito todo lo que venimos viendo, y sobre todo la primera parte relacionada con la hidrodinámica, vemos que las modificaciones del cordón costero tienen una consecuencia sobre el recurso hídrico. Entonces, vimos que el Partido de la Costa tuvo crecimiento a lo largo de los años, consecuentemente aumento de la población. En el año 73 había 12.000 habitantes. Siempre hablamos de estables, ¿sí? Si nos metemos con la parte de turismo, se nos va todo de la norma, pero hablemos de habitantes estables. No llegaban a 1 hectómetro cúbico, ¿sí?, de utilización de agua, calculando 200 litros día por habitante, que es el valor medio, entre 200 y 250. El año 2010, donde habíamos hecho el otro estudio, con 70.000 habitantes, el valor de consumo estaba en 5 hectómetros cúbicos, y según el último censo del año pasado, donde la población subió considerablemente, o sea, 30.000 personas hubo, ¿sí?, en 12 años, el incremento es muchísimo, pasamos a 102.000 habitantes, y en la actualidad tenemos 7,5 hectómetros cúbicos de consumo de agua. Entonces, lo que se ve es que la demanda de agua dulce se multiplicó por 9 dentro del partido en un lapso de 50 años, y el ingreso al sistema acuífero, en general, se mantiene a lo largo de los años, ¿sí? Ahora tuvimos una cuestión niña-niño, donde incluso ese ingreso fue menor que el normal, hubo menos precipitaciones, pero bueno, después, digamos, a lo largo de otro periodo, digamos, más o menos se nivela teniendo un periodo de niño. Entonces consideramos que a lo largo tenemos estudios hechos de principios de 1900, las precipitaciones, más o menos, en forma, digamos, regional, se mantiene, es decir, siempre nos ingresa lo mismo, pero cada vez estamos gastando más, ¿sí? Es un balance como uno hace con el sueldo. Bueno, en la hidrogeología el balance es el mismo, lo que ingresa versus lo que egresa. Acá va ingresando más o menos lo mismo, pero cada vez se va gastando más agua. Consecuentemente, ¿qué pasa? Las reservas se están reduciendo, y en este caso, ¿sí?, generalmente las reservas reguladoras están sobreutilizadas, y generalmente ya se están utilizando lo que son las reservas geológicas. Por eso es que los introduje a ese término antes de finalizar. Por lo tanto, yo creo que como corolario nos debería quedar que es imprescindible proteger las áreas que todavía no están afectadas por urbanización, como en el caso de Punta Médanos, y los sectores naturales que están entre las localidades, que hoy en día pueden servir como reservorio, y generar, por ejemplo, campos de bombeo futuro para el abastecimiento a las poblaciones que hoy en día no tienen un sistema de red. Por supuesto, todo esto tiene que ir acompañado a una política de uso del territorio acorde, donde se tenga en cuenta, por supuesto, el avance de la urbanización, que por supuesto es inevitable,
pero acompañado de, digamos, un tipo de planificación donde el recurso hídrico se tenga en cuenta, ¿sí?, a la hora de todo este tipo de proyectos. Así que bueno, muchas gracias. No sé si capaz que tenemos un par de minutitos para alguna pregunta. A ver, tengo que... Ahí está. Bueno, no te escucho. Silvina, la verdad. Ahora sí. La verdad que increíble cómo nos has hecho un paneo general de toda la situación hídrica del Partido de la Costa. De San Clemente yo ya conozco y pude ir siguiéndote, después voy a ver si los chicos tienen alguna pregunta puntual y voy a intentar ayudarlos a que comprendan, pero creo que algunos tenían alguna pregunta que te querían hacer y esos minutitos los aprovechamos para que ellos puedan preguntarte en forma directa. ¿Quién? Dale. ¿Escuchás? Ah, no lo escucho. Vas a venir más cerquita. Sí, por eso tienen que acercar un poco más a la compu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, somos estudiantes, alumnos del profesorado de Geografía, en cuarto año, y la pregunta que tengo para hacerle es si nos puede caracterizar o dar sus impresiones del sistema de drenaje urbano de las principales localidades del Partido de la Costa. Vos te referís un poco a lo que hablé antes, ¿no es cierto? La cuestión esta de los drenajes, digamos, que terminan al mar. Bueno, sí. Claramente yo creo que eso es un proyecto que tiene que verse para cambiar, que ese tipo de drenaje tendría que convertirse en algún momento en la finalización, por ejemplo, en pozos blancos o algún sistema que capte el agua, ¿sí? Haga algún tipo de filtrado para que no vaya, por supuesto, basura y demás que puede haber sobre esas calles. Y esa agua tiene que volver al acuífero, ¿sí? Ahora estamos con un compañero, colega que trabaja en Pinamar, haciendo, digamos, los mismos estudios que más o menos hacemos acá, pero en Pinamar, y estaban incluso cuantificando la cantidad de agua que se va por estas cuencas urbanas hacia el mar, realmente es mucho, y bueno, se están tomando algunas medidas en particular en esa localidad para generar sectores de infiltración, están haciendo ensayos y demás, así que sí, concretamente yo creo que eso hay que reverlo, es un pecado, digamos, que toda esa agua dulce termine, digamos, desperdiciada así al mar. Uno entiende la necesidad de la persona que vive ahí, que dice, está bien, me inundo, quiero salir y no quiero tener agua, ¿sí? cuando llueve. Eso es entendible, pero abrir la compuerta y tirar todo al mar cuando vemos que las reservas están, tenemos una reducción de las reservas y que es necesario para abastecer a la población, bueno, es un poco un uso que realmente tendría que reverse y tendría que reconsiderarse en algún tipo de planificación urbana. Otra consulta que le quería hacer, si me permite, si me puede decir su mail porque no llegué a anotarlo, la verdad. Ah, sí, ahora después se los pasa bien Mónica, tranquila, porque si se los deletreo es toda la sigla de la facultad y es un choclo. Así que se los pasa a Mónica, tranquilo. Sí. Después la presentación, si quieren, la puedo pasar a PDF y también se la paso a Mónica para que la tengan. Dale, muchísimas gracias. No, de nada. Sí, no hay problema. Yo le paso la información y cuando nos pases el PDF lo subimos, incluso al aula virtual que tenemos donde buenísimo. se van a ir recopilando todos estos materiales y que está abierto. Así que yo también después voy a mandar acceso a esa aula para que ingreses y veas cómo se va. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Si tiene alguna muy rapidito, porque la verdad que tengo que irme. Yo lamento que... ¿Profes? Justo empezamos tarde hoy. Dale, vení rápido. Sí, ella ya sabía que hasta las 6:30 tenía tiempo para estar con nosotros. Y ya. Hola Sil, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cara conocida. Bien. Cara conocida, bien. Bueno, Facundo, de la 13 de San Clemente, de la Hostería, bueno, trabajo con los chicos en el profesorado en Geografía, Sil. Te quería preguntar si vos sabías... Bien, si vos sabías los criterios que se han tomado para
las obras de drenaje de las localidades. No, yo creo que el criterio, mira, no sé realmente si se tomó algún criterio. Yo creo que el criterio que se tomó en un principio debe haber sido, hay que evitar que se inunde, la gente se está quejando de la inundación, ¿qué hacemos con esto? Y hacemos tubería y tiramos el agua al mar. Yo creo que fue algo para paliar una situación de momento. Y el otro día incluso en las redes sociales, que ves, llovió un poco la semana pasada, que dices, uy, qué suerte que llovió, porque los niveles están muy bajos y demás, y bueno, y ves gente, usuarios, quejándose, uy, pero se me llenó el agua de la vereda, fotos de la costanera de San Clemente, en la zona de la 4 Norte, que siempre se llena de agua en ese sector, bueno, las quejas de los vecinos respecto a eso, pero también yo creo que parte digamos, de una mala gestión de esos desagües, y también un poco hay que educar a la población justamente en decir, sí, nos quejamos que nos inundamos, está bien, pero la solución no es tirar el agua al mar, tiene que haber otra solución porque esta agua es de la que dependemos, ¿sí? Entonces hay un poco de todo, me parece, en esa parte. Yo creo que hay también esa queja, es decir, bueno, hagan algo para que no nos inundemos, pero que esta agua sea de utilidad y tenga que ir al acuífero a donde corresponde. No la desperdiciemos tirándolo al mar, porque realmente es un recurso valioso y vemos que está declinando. Perfecto. Listo, sí. Gracias, Facu. Gracias, genio. Saludos a la familia. Silvina, ¿qué necesitamos, Silvina, entonces del Estado en este momento para poder resolver esto que vos nos estás presentando? Yo creo que considerar sobre todo esta cuestión de los desagües es importante, ¿sí? Para no perder recurso valioso. Y después, todo lo que tenga que ver con futuras planificaciones urbanas, tener en cuenta todas estas cuestiones, ¿sí? Que si se urbaniza un sector nuevo, no hacer este tipo de obras, ¿sí? Buscar, que incluso existe una ordenanza municipal relativa a los pozos blancos, a tener espacios donde infiltren y demás. Yo la tengo por ahí, en algún momento no la recuerdo ahora para decirte el número, pero existe una ordenanza municipal. Bueno, si existe, que se ponga en práctica, si a la hora de construir, dejar porcentajes de sectores libres para que se pueda infiltrar, donde esa agua, digamos, no se transforme en un río por tener calles asfaltadas, o si se asfalta, que también es una queja constante por ahí de la gente, que no se asfalta, que no se asfalta. Si asfaltás, tenés que hacer alguna obra de drenaje donde esa agua, en vez de escurrir como un río y termina en la costanera o termine anegando cualquier otro sector de las localidades, tenga la posibilidad de infiltrar y pasar a la capa freática y recargar al acuífero. Entonces, ¿queremos asfalto? Hay que hacer una obra de drenaje, una obra hidráulica acompañando al asfalto. No podemos hacer cordón cuneta, impermeabilizo, y de repente eso se me transforma en un arroyo cuando llueve, ¿sí? Yo creo que esas son las cosas que hay que ir teniendo en cuenta. Y como le decía a Facu recién, también un poco educar a la población, porque la gente está bien, no quiere inundarse, quiere tener el asfalto para no embarrarse, y es totalmente entendible. Pero todo eso tiene que ir acompañado de alguna infraestructura que maneje la parte hidráulica. Muy bien, de acuerdo con vos, por supuesto, y nuestros estudiantes en este momento no los ves, pero estamos a sala llena, somos seguramente más de 100 personas, de acuerdo a lo que digamos estos días, ¿sí? Así que vamos a seguir trabajando con estos temas que nos has presentado y que nos has permitido acceder por ahí a un conocimiento más puntual y más preciso, que nos permita comprender nuestro territorio y las dinámicas naturales para tomar decisiones más acordes, más coherentes y más responsables, porque ahora ya ese recurso o ese acuífero freático semiconfinado, ¿no? Para nosotros es un bien común. Y esa agua disponible de lluvia que se inunda y que nos complica bastante la vida, también formaría parte de este bien común. Eso Exacto. Cambia bastante el paradigma y la racionalidad ambiental con que se mire la situación. Exacto, es así. Bueno, les agradezco mucho la invitación, lamento tener que irme medio apurada, pero bueno, de todas maneras, en cualquier otra oportunidad, independientemente de la Semana del Ambiente y demás, cuando quieras podemos
tratar de acomodar alguna otra charla, si ellos quieren preguntas, o en función de esto, cuando vean la presentación, por ahí les surgen más cosas, podemos pautarlo y lo hacemos, no hay problema. Coordinamos algún día y horario que podamos todos estar. Perfecto, queda acá la invitación, está todo el mundo diciendo que sí con la cabeza, así que Buenísimo. seguramente te volveremos a conectar. Dale, Mil gracias dale. por tu tiempo y por tu colaboración con nosotros. No, un placer. Gracias, chicos. Los dejo. Hasta luego. Adiós.